Mira, ahí como tienen ahí en pantalla, esa es nuestra portada de nuestro número ya 31. Y aquí el tema que tratamos es uno bastante delicado. Es un reportaje que realizó Andrea Navarro de Bloomberg para la revista, en el cual, ya lo podemos ver, tenemos como claramente la industria automotriz maneja, como menciona la portada, un doble estándar. Es decir, una doble moral. Haz de cuenta. Una doble moral. Para resumirlo brevemente, en México, las armadoras, México es el segundo máximo armador de vehículos en el hemisferio occidental, después de Estados Unidos. Y aquí fabricamos autos que se exportan a todos lados del mundo. De hecho, México exporta la mayoría de los vehículos que se fabrican en México, se exportan. Entonces, hay algunos que se quedan aquí que no cumplen con las reglas mínimas de seguridad, y el reportaje empieza con un accidente que ocurrió el pasado 20 de julio, donde hubo una camioneta Urban, una Nissan Urban 2016, tuvo un accidente en donde hubo varios muertos. Es uno de los accidentes, fueron 13 personas muertas, 8 heridas. Pasajeros. Exactamente, una verdadera tragedia, pero resulta, y la pregunta que nos hacemos es así, Andrea Navarro, ¿habría muerto tanta gente si esta camioneta se hubiera sido destinada al mercado estadounidense y canadiense? Y la respuesta es no. En México, muchos de los vehículos de la gama más baja no cuentan con cosas que nos parecen a nosotros a lo mejor muy comunes. Frenos ABS, cinturones de 3 puntos, bolsas de aire, que no necesariamente exigen un costo excepcional de las armadoras, pero que debido a cómo está la norma en la actualidad, permiten que se comercialicen estos vehículos sin estos elementos de seguridad. Ya vemos, por ejemplo, 14.668 vidas que se salvaron en 2016. Esto es en Estados Unidos, no en México. La fuente es Latin NCAP, que es un organismo que se dedica a hacer estas pruebas, como vieron en la pantalla, de los choques, ¿no?, para los dummies. Hay que mencionarlo, un disclaimer, parte de este estudio de Latin NCAP fue financiado por Bloomberg Philanthropies, que es propiedad del dueño de Bloomberg Business. Creo que es un disclaimer importante de hacer, pero bueno, es el caso y es el tema que estamos manejando en este momento. Es importante destacar aquí, de acuerdo con el informe sobre la situación de seguridad vial de México a 2017, en 2016 los accidentes viales estuvieron dentro de las 10 causas de mortandad en el país. O sea, es decir, es un tema muy preocupante, muy delicado, porque las armadoras, efectivamente, la doble moral, o la doble moral técnica, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Pues me acabo de decir una barra basada, acabo de inaugurar un concepto, pero la verdad es que esta doble forma de hacer las cosas, por un lado exportan los mejores productos que cumplen con la normativa, pero por el otro nos dejan en el mercado interno lo peorcito, por decirlo así, porque a final de cuentas son vehículos que ni por error podrían estar circulando en Europa, que se dejaron de mover en Europa desde 2004, se prohibieron, ¿no? Tenemos una compañera aquí, perdóname, Abraham, que te ataje. Tenemos una compañera aquí, del Financiero, ella es española, Nieves, le mandamos un saludo. Saludo a Nieves. Saludo a Nieves. Nieves me platicaba ayer que justamente el fin de semana su suegra, mexicana, le decía, es que voy a comprar un auto. Y ella le decía, ok, dice, pero es que tiene bolsas de aire. Y ella decía, bueno, ¿y cuál es la novedad de que tenga bolsas de aire? O sea, en España, en Europa, con la reglamentación de la Unión Europea, todos los vehículos, independientemente del modelo, deben de tener bolsas de aire. Claro. O sea, y aquí todavía lo vemos como una especie de novedad. Claro. Pero a ver, la autoridad sí ha querido cambiar la norma, ¿no? Las automotrices. Ese es el problema, no. ese es el problema, y ahí con eso quiero comenzar mi intervención, o la primera consideración de mi intervención. Es un claro ejemplo de por qué, o sea, de la decepción que a veces tenemos de quienes nos representan, de quienes ocupan puestos públicos y en realidad no hacen su chamba. ¿Qué es? O sea, no veo que nos tengamos que unir los mexicanos para exigir. Tenemos muchas cosas que exigir, como para además exigirles a las armadoras que queremos coches seguros. ¿Por qué no las personas que están a cargo de hacer estas regulaciones hacen bien su trabajo, hacen un trabajo que sea en beneficio para los mexicanos, en lugar de estar, pues, no sé qué están haciendo si no están mejorando estas regulaciones? Ahora, probablemente, en realidad es muy ingenuo el decir no sé por qué, porque
es evidente que es una cuestión monetaria, es una cuestión económica. Así es. El propio reportaje lo señala. Muchas veces los mismos encargados de hacer los diseños, de hacer todo, digamos, de hacer los diseños de los vehículos, a veces son premiados o incluso reciben bonos por ahorrar pesos o centavos en la forma en la que diseñan los coches y en la forma en la que, en el costo, digamos, que les representa un coche. Si por ahorrar pesos, centavos son premiadas algunas personas, mientras que otras personas sufren accidentes fatales, insisto, me parece una decepción entonces que en otros países sí puedan tener personas que representan a los ciudadanos de ese país y que se preocupan por su seguridad, y me parece pues decepcionante que en México no podamos tenerlo simplemente. Hay una cosa, perdóname, Susana, que atajando y complementando lo que decía, lo que dice Abraham, el gobierno, cuando intentó modificar la norma, la MIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, mandó una carta donde le decía, y aquí tenemos el documento en el reportaje, en la revista, la industria solicita que la norma permanezca en los mismos términos en los que se publicó, ya que consideramos que a pesar de que representa un reto importante, es un instrumento apropiado para consolidar el éxito del objetivo regulatorio que se persiguió desde su elaboración. Esta carta está firmada por Eduardo Solís, presidente de la MIA, y ATSA me parece que ahí tiene más conocimiento. Y a eso iba. ¿Y qué han dicho Firmamos las todos una automotrices? carta para solicitar que sí se cambie la norma y a ver si nos hacen caso. Sí. O sea, me parece increíble que el gobierno haga caso a estas cartas de solicitamos que se deje en paz. Oye, pues para eso eres el gobierno y para eso regulas. Claro, no es ninguna sorpresa que el peso, la influencia que tiene la industria automotriz en el país. Debemos recordar todos los anuncios, por ejemplo, que se hicieron durante el gobierno pasado, durante este gobierno. Era dentro de la ofensi de la presidencia ir a inaugurar una planta automotriz, ¿no? Se dieron inversiones muy importantes. Entonces, siempre ha tenido la industria automotriz un peso muy específico dentro de la política. Y recordemos nada más en los... recordemos, bueno, ese es otro tema, pero es de decir. Pero si quieres nos lo recordamos, en no otra pasa mesa nada. lo platicamos. Pero sí es importante destacar aquí que, por ejemplo, vino ¿cómo se llama? NCAP. Latin NCAP vino hace como 10 años, presentó un estudio donde dio el top 10 de los vehículos más inseguros en la región Latinoamérica, y adivina cuál era el número 1 de toda la región, que no cumplía ni media estrella, era el Nissan Suru. Bueno, de hecho el Aveo, que aquí era el más vendido. Es el más vendido en de el hecho, país. ahí nosotros tenemos ahí un gráfico, por ejemplo, de dónde están los daños al conductor y al pasajero, al copiloto y al conductor, en este caso. El Aveo es actualmente el vehículo más vendido en este país. Y si tú te das cuenta, no sé si podemos ir, ahí está, son las figuras del lado superior derecho. Ahí vemos el de Aveo. Fíjense cómo es pobre, por ejemplo, en la parte del pecho, en la parte del torso, es débil en la cabeza, en las piernas, en los pies, y del lado del copiloto es débil o marginal en el pecho, es bueno en la parte de la cabeza, pero en el resto del cuerpo es de marginal, algunas veces adecuado y débil. Y en el lado del conductor, débil y pobre. Entonces, esos son los riesgos que se incurren, ¿no?, en este caso. Bien, pues sin duda un reportaje que no se puede perder para que vean pues los autos que conducimos en la Ciudad de México y la importancia de que esta norma cambie, y que no está tanto en manos de las autoridades. Bueno, sí está en manos de las autoridades, pero la industria es quien tiene que también ver por sus consumidores. Así que